¿Qué es esto? ¿Esto es inteligencia artificial? ¿Es una nueva modalidad de poesía? ¿Qué es lo que es? Bueno, es una propuesta literaria que se hace desde la praxis, desde mi recorrido, que es aproximadamente de unos 40 años, que he ido construyendo poco a poco y que traduce la forma como, de alguna manera, yo recojo esa conexión de ese lenguaje que me llega para el momento creativo y lo coloco en poesía. Parte de lo que está expresado en el vacionismo, de ahí deviene su nombre, es que uno piensa que cuando uno se conecta con ese vacío, con ese espacio de la otredad, de lo inacible, uno cree que eso es vacío y que no tiene ninguna, no está constituido por nada. Desde mi punto de vista y de la propuesta que he hecho, ese vacío está lleno de música, está lleno de otros órdenes, y lo que yo intento a través de mi ejercicio poético es tratar de conservar de la forma más pura y por supuesto entendible lo que coloco sobre la página. Y por eso yo me valgo de la sinestesia, me valgo de los rizomas. Ajá, explica esas dos cosas. Es una poesía científica. Sí, la sinestesia no es más que la creación de imágenes basado en diferentes combinaciones de los sentidos, básicamente, y de imágenes, particularmente. Por ejemplo, yo puedo decir el azul reverbera, el azul callado, el azul brillante. Entonces tú estás viendo el azul sonoro, el azul donde tú estás combinando, por ejemplo, un color con otro sentido, que en este caso es el auditivo, puede ser también de olfato, o puede ser el gusto, etcétera. Tú puedes decir el azul amargo, el azul, vamos a decir, terso. Y tú puedes entonces hacer combinaciones que te van llevando a generar esa imagen, pero no es una imagen como nosotros la conocemos convencionalmente, donde tú tienes con exactitud la imagen desde el punto de vista racional, sino es una imagen que te conecta con tus sentidos internos, con tus sentimientos, y te llevan a que tu expresión del lenguaje entonces no solamente tenga una lógica desde el punto de vista racional, sino que también tenga una connotación que va más allá, que es esa connotación que se logra a través de la sinestesia, donde tú incorporas, pues no es lo mismo decir un azul terso que decir un azul brillante, o decir, por ejemplo, un azul sonoro, o decir un azul callado. Ahora, esto es como en arte a veces hay una especie de escuela. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Quién inventó el vacionismo? El vacionismo es una creación mía y viene paulatinamente siendo expuesto. Nosotros lo lanzamos el año pasado en el 4º Coloquio Internacional de Poesía y Filosofía en Ciudad de México. ¿Cómo es la conexión con la filosofía? Bueno, porque ahí tú estás hablando el tema de lo uno y lo múltiple de Alain Badiou, donde tú puedes, que es un filósofo contemporáneo, donde tú puedes ver, donde tú tienes una conexión con un espacio donde tú estás buscando un único significado, pero cuando te llega toda esta música y te llega este nuevo orden, tú entiendes que ahí pueden haber múltiples significados, y por eso yo hablo de rizoma. Rizoma no es más que la conexión y asociación de las frases de una manera concatenada que te permite hacer soslayamiento de imágenes. Es más o menos como el arte cinético. Cuando tú ves un cuadro cinético, si tú lo ves desde diferentes perspectivas, tú ves que tiene diferentes tipos de imágenes. Y aquí es igual. Cuando tú tienes una lectura de este tipo de poesía y tú tienes, por ejemplo, más abierto en un momento dado el tema de la temperatura, porque está lloviendo, porque tú estás triste, o por lo que sea, tú posiblemente te vas a conectar más hacia las sensaciones que están ligadas a lo que estás sintiendo en ese momento. Igual es el arte cinético. El arte cinético te permite que tú tengas imágenes donde tú las estás viendo dependiendo de los ángulos y estás viendo diferentes movimientos. Bueno, es algo como eso. El vacionismo te permite
preservar esa musicalidad o lo que llamamos esa poesía pura, y te conecta con múltiples significados, y ahí viene la conexión filosófica de lo uno y lo múltiple. Pues tú tienes un poema, pero tienes múltiples significados que el lector los complementa con sus diferentes lecturas. Por eso se habla de que el poema nunca está cerrado, y que el poema quien lo termina de cerrar es el mismo lector. Ahora, ¿por qué se llama así? Porque eso es una idea de vacío. Quiere decir que hay un vacío que es necesario previo a la creación, o es decir, no comprendo bien esa parte. Sí, se llama así porque cuando uno se conecta con un espacio ulterior que uno no logra concretar desde el punto de vista del lindero, sino es un espacio vacío, un espacio que está lleno y yo lo considero que está lleno porque así me llega, y cuando yo me conecto con ese espacio que yo desconozco exactamente dónde está, porque puede estar universalmente en todas partes, me llena de música, me llena de lenguaje, me llena de otra edad, me llena de estas múltiples sensaciones, y yo trato de que todas esas sensaciones y toda esta musicalidad y todos estos elementos que estoy percibiendo, de plasmarlo en la poesía de lo más puro posible, para no romper esa musicalidad, porque me parece una musicalidad extraordinaria. Por eso yo, que estudié música durante muchos años, casi toda la poesía mía está llena de música. Ahora, Luis Alberto, como todas las cosas, por supuesto, hay una innovación, es un planteamiento muy válido, pues, pero en este caso, el vacionismo, ¿cómo lo ubicarías tú? ¿A partir de qué tendencia, de qué propuesta poética ya conocida o pues tradicional? Sí, bueno, dentro de la ponencia que vamos a hacer en el 5º Coloquio Internacional de Filosofía y Poesía, que se va a hacer en Islas Canarias, tenemos una mesa de diálogo. Yo escribí un largo ensayo de unas 90 páginas, donde comparo el vacionismo con diferentes corrientes literarias, y hay corrientes que son más cercanas, por ejemplo, con el surrealismo, con el creacionismo, porque al fin de cuentas tú estás creando. O sea, tú logras crear no solamente palabras, sino que tú logras crear imágenes, porque parte de lo que se logra con estas composiciones y con estas propuestas es que tú dislocas la sintaxis del lenguaje convencional, porque al tener diferentes imágenes y donde tú tienes diferentes significados, tú logras en un momento dado leer partes del poema y percibir estructuras que no solamente irrumpen sobre lo racional, sino irrumpe en la parte cognitiva de conciencia y en la parte sensorial del ser humano. Eso igual lo explicaba ahora con lo que es el arte cinético, donde uno en diferentes perspectivas logra ver diferentes imágenes en un cuadro, y tú dices, bueno, el planteamiento está ahí, está claramente en el cuadro. Ahora, dependiendo del lector o el visor del cuadro, tú vas a tener diferentes perspectivas, diferentes ángulos, y vas a ser movido de diferentes formas. Por eso, esa ruptura de la cual Diana Guimarães Cruz, que es una estudiosa de mi poesía, ha señalado, donde hay una intencionalidad, a lo mejor no voluntaria, pero sí se ha dado a través del tiempo, de romper con el lenguaje tal cual como lo han hecho algunos otros poetas que buscaron, por ejemplo, el caso de San Juan de la Cruz, que lograba a través del misticismo y esa conexión poder entonces romper con esa sintaxis tradicional del lenguaje. Ahora, todo artista siempre busca un poco la comunicación. Es decir, tú no haces un arte solamente para ti, lo haces para los demás, para que la gente lo entienda. Ahora, esto suena una cosa extremadamente sofisticada y casi incomprensible para el gran público. Es decir, para gente entendida sí, para gente como tú, gente que esté... Pero ¿cómo haces tú para llevar esto al público? Bueno, hemos hecho varios ensayos, varias aproximaciones. Uno fue, por ejemplo, abordar el tema de los aforismos, donde las imágenes no son tantas, sino sea en espacios más pequeños, cortos, tú logras colocar 2, 3 imágenes, entonces es más sencillo su comprensión. Y he escrito varios poemarios de aforismos. Tengo 2 poemarios publicados en esa tendencia. Uno es Arpa Invisible con Letras Salvajes,
y otra con tierra árida que se llama Ráfagas. Y ahí es más sencillo. Ahora, desde el punto de vista de la lógica, sí me demora bastante y ahí tienes una gran... he tenido que hacer un gran esfuerzo. Por ejemplo, yo les puedo decir que mi segundo poemario, que se llama El árbol de las casas vacías, que fue publicado en España por la editorial Baile del Sol, yo lo hice en una sola sentada. Yo lo escribí, su material puro, la conexión la tuve en una sola sentada de muchas horas, que estuve escribiendo hasta que paré. Y luego para publicar ese libro, para poderlo, vamos a hacerlo más comunicable, que la gente lo pudiera entender y poder descifrar lo que estaba ahí de una forma mucho más directa y más cercana, hice un esfuerzo de 2 años. Tardé 2 años para poderlo llevar a las instancias donde lo llevé y donde, por ejemplo, es un poemario que no tiene ningún tipo de puntuación. Yo no tengo sino usos de mayúsculas y minúsculas, y eso es lo que me ha llevado a que yo pueda, de alguna forma, trabajarlo para que sea entendible y que la gente lo pueda comprender. Ahora, Luis Alberto, en tu caso que combinas pues la condición de investigador literario, de poeta también con científico, y como eso viene a cuento con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿cómo vinculas o asocias tú el tema de la inteligencia artificial con la poesía, por ejemplo? Bueno, la inteligencia artificial y más que todo con la cuántica, ¿no?, que también están muy vinculadas. Yo recuerdo haber hecho una presentación en el año 2004 en Montevideo, en un festival de poesía, hice un congreso, hablé sobre las tendencias literarias venezolanas, pero ya ve también la poesía cuántica. ¿Qué es para mí la poesía cuántica? Es ese entrelazamiento con ese más allá, ese entrelazamiento que hablaba Einstein de un fenómeno raro que ocurría, donde el ser humano logra tener esa conexión a distancia y logra colocar y trabajar el tema de un lenguaje que es un lenguaje que de por sí está anclado en la ambigüedad. O sea, tú puedes encontrar el frío y el calor, lo oscuro y la luz, y sin embargo tener un entendimiento. Yo acabo de hablar, por ejemplo, de un azul sonoro, acabo de hablar de un azul callado, y yo los puedo colocar en un poema y tener una explicación sobre ello y tener ambigüedad en su significado. ¿Qué significaba para mí también en la parte cuántica? Bueno, significaba tener diferentes entendimientos, y lo acabo de decir, del vacionismo, sobre el significado del poema y sobre las imágenes que se estaban dando, porque eso es precisamente lo que habla la cuántica, que es el entrelazamiento, y habla de la superposición. La cuántica no se mueve con valores exactos, o sea, no estamos hablando, por ejemplo, de 1, de 2, de 3, sino él tiene, por ejemplo, 1 y tiene un estado intermedio que es -1, o tiene un estado intermedio que es el +1. Igual, tú puedes tener un poema donde tú tienes un estado intermedio de varios significados de entender una imagen, y eso está colocado en la poesía. Ok, me dijiste que había un evento, pues ya se nos acabó el tiempo, que había un evento que venía por ahí donde ibas a hacer una exposición sobre esto, ¿no? Sí, es mañana, lo vamos a hacer virtualmente, yo les puedo hacer llegar los enlaces para que los puedan difundir. Vamos a tener una mesa de diálogo donde vamos a debatir el vacionismo. Están invitados para esa mesa de diálogo Alberto Martínez Márquez, que es un poeta, editor y además decano o director de una escuela en Puerto Rico de humanidades y literatura. Está la autora Diana Guimarães Cruz, que es la moderadora, que es la que se ha encargado de estudiar la poesía. Está Silvet Cabrera, que es otra poeta y escritora, y está Alonso de Molina, que es un poeta, escritor y ensayista español, que va a hablar también de la poesía y eso de diferentes ángulos. Vamos a debatir el concepto del vacionismo, y luego yo en una presentación aparte voy a presentar estos temas de ejercicios prácticos de cómo aterrizar el vacionismo para una persona que quiere conectarse con ese mundo y hacerlo de una forma más sencilla, de la forma más amigable. Va a hacer falta simplificarlo bastante. Más cercana. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos.